Estamos pidiendo todos estos días, no nos dejes caer en la tentación. Oh Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Es decir, no nos dejes caer en aquella tentación que nos viene de Él para que dejemos de ser hijos o para que no lleguemos a serlo. Decimos en la oración, no nos dejes caer en la tentación. Pero igualmente podemos decir, no nos dejes entrar en la tentación. Propiamente en la Sagrada Escritura leemos la petición así, no nos dejes entrar en la tentación. En la liturgia, por la traducción, decimos no nos dejes caer en la tentación. Pero Jesús dice, no nos dejes entrar en la tentación. Y este entrar en la tentación es correlativo del salir de la condición filial. Si yo entro en la tentación, dejo de ser hijo. Si yo me mantengo hijo, no entro en la tentación. ¿Es un entrar en la tentación saliendo del reino o es un entrar en el reino saliendo de la tentación? Son dos movimientos de entrada y salida que son correlativos. Así que la fórmula habitual del Padre Nuestro que rezamos en la liturgia eucarística y la que encontramos impresa en los libros litúrgicos, en los devocionarios, la que rezamos habitualmente dice, no nos dejes caer en la tentación. Pero Jesús no dijo, no nos dejes caer, sino no nos hagas entrar. El término griego eisenenken, que usa el Evangelio, quiere decir hacer entrar, dejar entrar. Y en latín, nenos inducas, es decir, se traduce, no nos hagas entrar en la tentación. Con esta fórmula algo extraña, se han roto la cabeza a los intérpretes, y un poco como para explicársela a los fieles, la liturgia la traduce diciendo, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cómo puede Dios meterlo a uno en la tentación? No nos hagas entrar en la tentación, suena un poco escandaloso. El Señor nos va a hacer entrar en la tentación. Ya nos hemos referido, queridos hermanos, en el espacio anterior, de la vez pasada, a la diferencia que hay entre las pruebas a las que Dios somete a los justos para hacerlos cada vez más justos, para purificarlos como el oro en el crisol, con esa intención santa de Dios, de purificarlos de las impurezas, de purificarlos de las consecuencias del pecado original, es decir, de santificarlos, de hacerlos cada vez más parecidos a Él, y la intención malvada que tiene el demonio, precisamente de apartar a las almas de Dios, del amor de Dios, y sumergirlos, si posible fuera, en el odio a Dios. Precisamente porque la fórmula de Jesús no se entiende muy bien directamente, no nos hagas entrar en la tentación, porque resulta un poco chocante, la Iglesia nos la ha explicado maternalmente, haciéndonos orar así, no nos dejes caer en la tentación. Ahí aparece el padre un poco como quien sostiene al niñito en el momento que va a caer, tropieza al niñito y el padre como que lo sostiene del bracito y lo alza. Esta fórmula que usa la Iglesia maternalmente suprime la extrañeza, pero necesita explicación, porque nosotros solemos entenderla en un sentido predominantemente moral, como si se tratara de las tantas caídas contra los mandamientos o en las concupiscencias y los vicios capitales, como si se tratara de las tentaciones, no tanto de la tentación. Tendemos a entenderla como no nos dejes pecar cuando tenemos tentaciones. ¿Verdad que la entendemos así? Y no es así propiamente lo que Jesús nos quiere hacer pedir. La expresión entrar en la tentación
nos pone sobre la pista de la justa comprensión del sentido de ese caer de la naturaleza, de esa caer en la tentación. ¿Cuál es la naturaleza de esa tentación en la que entramos? Entrar en la tentación, decíamos, es una expresión de todo semejante a la que Jesús utiliza en otros pasajes cuando dice entrar en el reino o entrar en la vida, lo cual equivale a tomar posesión definitiva de esa realidad salvífica. Entrar en el reino es instalarse en el reino. Entrar en la vida es participar de la vida. ¿Y qué es el reino y la vida? Es la condición filial. Por lo tanto, entrar en el reino es entrar en la condición de hijo. Entrar en la vida es entrar en la vida de hijo. Es ser hijo, vivir como el hijo. Ahora bien, el ingreso, este ingreso metafórico, figurado, en la condición filial, en el reino, en la vida, esta expresión del ingreso es una expresión bíblica. La expresión entrar en el reino se explica como entrar en la condición filial. Habiendo explicado entonces esta expresión, este giro bíblico de lo que significa entrar en la vida, esta imagen del entrar, análogamente se habla de entrar en la tentación. ¿Qué significa pues entrar en la tentación? Significa penetrar en el interior de la tentación, participar personalmente en la tentación, entrar en comunión con la tentación. Es instalarse temporal, definitivamente en la tentación. Es sucumbir a la tentación. Y es a la tentación del malo. No se trata aquí de las tentaciones o incluso de las pruebas a que Dios somete a sus fieles, sino la tentación del malo. Es esa en la que el Padre nos pide que no nos deje entrar e instalarnos en ella saliendo de la condición filial. De esta instalación piden al Padre sus hijos ser preservados cuando inician la súplica diciendo: no nos hagas entrar, haz que no entremos en la tentación. Insisto, queridos hermanos, para que nos quede claro esto, Jesús no nos enseña a pedir que el Padre nos evite tentaciones o que no nos deje caer en las tentaciones. Por supuesto que esto también lo queremos. Tampoco le pedimos al Padre que no nos ponga a prueba, movido por su amor, para purificarnos. Jesús no habla de las tentaciones en plural, sino de las pruebas a que el Señor somete a los justos, sino de esta tentación en singular y en relación con el malo como autor de ella. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Se trata, pues, de una tentación concreta, muy concreta, de la que brotan y a la que se reducen todas las demás tentaciones, en la que desembocan, en la que terminan todas las tentaciones, y que es la más grave de todas y la decisivamente fatal. La entrada en esa tentación no es otra cosa que la salida de la condición filial. Es el abandono, es el menosprecio de la divina filiación. Y esa es la gran tentación, la madre de todas las tentaciones, la tentación mortal. De esta
pedimos ser librados. Oh sí, Padre, no nos dejes entrar en la tentación, líbranos del malo que quiere que entremos en ella, dejando de ser hijos tuyos. Amén.